Buenos días, bienvenidos a Casa de Reino. Mi nombre es Mario Alberto y soy el pastor de Casa de Reino Houston. Nos da mucho gusto que te conectes, que hagas el tiempo para escuchar esta transmisión. Y bueno, mandamos saludos a todos a los que están en Zoom, a los que están conectados ya y a los que van a escuchar esta palabra a través de la semana. Esperamos que estés teniendo un muy buen día, que hayas tenido una semana muy bendecida, porque, bueno, Dios es bueno y, bueno, nos da mucho gusto estar aquí. Es un privilegio poder compartir esta palabra y estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en la casa. Hay un mover tan impresionante y tan impactante que bueno, no se puede negar. Hay un mover tan poderoso. No hay puertas que se están abriendo, puertas de bendición, puertas de favor, de recursos. Y bueno, es algo impresionante ver cómo la palabra de Dios se materializa en algo tangible, en algo que podemos ver. Y como Casa de Reino tenemos proyectos en este año, tenemos grandes proyectos. Si nos sigues por nuestras redes sociales, podrás ver que hubo un post de estos grupos de amistad que estamos por reanudar y comenzar unos nuevos, ¿no? Porque hay una necesidad. Entonces, si tú te conectas, si has estado escuchando las predicaciones, te invitamos a que formes parte de Casa de Reino, que formes parte de esta visión que Dios le ha dado a la casa. Y a través de estos grupos de amistad, no solamente vas a conectar con las demás personas, sino vamos a ver temas importantes como quién es Dios, quién soy yo, identidad, mi herencia, porque hay una herencia que está disponible y el propósito de esta herencia. Entonces, son temas muy importantes para este tiempo, son fundamentales para el cristiano, una identidad sólida. Así que te invitamos a formar parte de la visión de Casa de Reino, a formar parte de uno de estos grupos. Ahí puedes encontrar la información en nuestras páginas. Y bueno, tenemos grandes proyectos para este año, así que también estamos próximos a empezar nuestras reuniones en persona. Hay grandes proyectos, así que te hacemos la invitación a formar parte de esta visión tan impresionante que es Casa de Reino Houston. Le damos la bienvenida nuevamente a todos los que están conectando, a los que se están conectando en este momento. Y vamos a empezar. El día de hoy vamos a seguir con esta serie que hemos estado compartiendo, que es entre el desierto y la tierra de las promesas. Y es el punto donde el pueblo de Israel se encontraba, que atrás de ellos había un desierto, atrás de ellos había un pasado, atrás de ellos había todo esto que habían estado viviendo por años. Enfrente de ellos estaban los desafíos de una tierra prometida. Entonces la historia que estamos viendo es ese punto, no, ese momento donde ellos están enfrentados a tomar una decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Y sabes, es una posición donde muchos de nosotros podemos estar. Entre qué es lo que voy a hacer. Entre un pasado que a lo mejor me impide ir a lo que sigue. Entre lo que ya conozco. Entre la comodidad y las promesas de Dios. Podemos estar ahí, entre mi realidad y entre lo que Dios me ha hablado. Y lo que hagamos en esos momentos va a influenciar sobre el siguiente tiempo. Entonces hemos estado viendo esta historia entre el desierto y la tierra de las promesas. Y estamos viendo 4 áreas que necesitan ser refinadas. Y uso esta palabra, refinar, ¿no? Porque a lo mejor ya conocías alguna de estas ideas, pero es necesario, ¿no? El refinar, el calibrar, el renovar. Y estas cuatro áreas que hemos estado viendo son áreas que nos van a ayudar a avanzar con efectividad ante los retos,
ante los desafíos. Todos queremos ser efectivos, todos queremos tener éxito, todos queremos tener buenos resultados. Pero mis ideas tienen que ir mejorando. Mi manera de pensar tiene que ir mejorando. Tiene que haber un crecimiento a través del tiempo, a través del entendido de Dios y de su palabra. En otras palabras, cuando mi entendimiento crece, mis ideas tienen que crecer. Cuando mi entendimiento de Dios y de su palabra crece, mis ideas tienen que mejorar, tienen que aclararse, tienen que mejorar, tienen que renovarse. Y para eso estamos aquí, así que estás en un muy buen lugar. Es un muy buen momento. La tierra de las promesas era el desafío más grande que el pueblo de Israel se había enfrentado hasta ese momento. Y estamos viendo cómo mentalidad, visión, actitud y fe son fundamentales para entrar a este terreno de recursos, a este terreno de propósitos, a este terreno de plenitud, que es donde Dios te quiere introducir. No estamos compartiendo esto nada más porque sí. No, es algo importante, es el lugar donde Dios te quiere introducir, a un lugar de propósito, a un lugar de recursos, un lugar de provisión, no recursos a favor de la visión, a un lugar de plenitud. Es ahí donde queremos llegar, es ahí donde Dios nos quiere introducir. El día de hoy estaremos viendo actitud. ¿Cuál es la actitud que tengo en esos momentos difíciles? O en esos momentos donde estoy enfrentando, donde estoy en la línea, donde estoy mirando lo que viene, o el desafío, o el reto. ¿Cuál es la actitud que tengo ante los desafíos? Hemos estado viendo la historia en Números. Y vamos a empezar, o vamos a retomar la historia en Números 14. Para este punto, el pueblo de Israel ya había mandado a 12 espías a reconocer la tierra. Después de 40 días, regresan los espías. 10 regresaron con un informe muy negativo, 2 regresaron con un informe positivo. El pueblo de Israel se fue con el informe negativo, que decían: son demasiado grandes, son demasiado fuertes, son demasiado numerosos. En conclusión, no se puede. Regresemos a lo que conocemos. Regresemos a Egipto. Entonces, en los siguientes versículos, Moisés está intercediendo por el pueblo. Y lo que vamos a leer en el Números 14, 21, es la respuesta de Dios ante la intercesión de Moisés. Pero hay un versículo interesante que te quiero mostrar. Números 14, 21. Dios está respondiendo la intercesión de Moisés y dice: me pides que los perdone, y los perdono. Pero juro por mí mismo y por la gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me desobedecieron, me despreciaron, la verá jamás. La incredulidad les impide tomar la tierra que Dios les había prometido, que Dios les había preparado y Dios les quería dar. Su incredulidad les impidió entrar a esta tierra. Entonces lo que creo toma un nivel de importancia aún más alto. Lo que creo determino lo que recibo. Jesús le dice a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Lo hemos dicho aquí, gloria no son
la luz que te pueda salir, ¿no? O la luz que salga de algo. La gloria de los reinos era lo que construían. Podemos ver ahora en el mundo las construcciones de los reinos pasados, de los imperios, pirámides, el Coliseo, tantas cosas, ¿no? Y esa era la gloria de los reinos, lo que construían, la influencia que tenían y lo que conquistaban. Entonces lo que está diciendo Jesús es que si crees, verás la grandeza, verás la influencia y la victoria de Dios en eso que estás creyendo. La palabra clave es creer. Entonces, de entre los 12 que fueron a reconocer la tierra, hubo 2 que creyeron. Y el versículo 24 del mismo capítulo habla de uno de ellos. Y aquí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. El versículo 23 termina: ninguno de los que me despreciaron verá jamás la tierra prometida. Versículo 24. En cambio, a mi siervo Caleb, que era uno de los 12, que tenía una mentalidad diferente, en cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Esto es muy interesante, ¿sabes? Lo que dice este versículo, porque no habla de las ideas, no habla de la fe, no habla de la visión, no habla de la visión de Caleb, sino de la actitud que mostró. En otra versión dice porque mostró otro espíritu, pero está hablando de una actitud, de una característica que destaca a Caleb de entre los 12. Esto era su actitud, la actitud que mostró. Esto me llama la atención porque pocas veces vemos esta área como algo que necesita ser refinada. Hablamos de fe, crezcamos en fe. Hablamos de visión, debemos expandir nuestra visión. Pero pocas veces hablamos de actitud. Sí, es un hombre de fe, pero tiene una actitud pésima. Sí, es un hombre de gran visión. Uy, pero la actitud, no te acerques. Pocas veces hablamos de actitud, pero aquí vemos que es algo importante. Es algo que necesito mejorar, refinar. Dios está aquí hablando y hace mención. Caleb se le dará lo que exploró. ¿Por qué? Porque mostró una actitud diferente. Y aquí hay algo importante. La pregunta es, ¿cuántas cosas no he podido tomar posesión que Dios ha preparado, que Dios me quiere dar, que Dios me ha prometido? ¿Cuántas de estas cosas no he podido tomar posesión por mi actitud? Podemos estar en problemas. Houston, we have a problem. Vamos a ver por qué la actitud que muestro es importante. La actitud que muestro es importante y es un área que necesito reconocer como fundamental para tomar posesión de lo que Dios se ha determinado darme. Actitud es perspectiva, es una motivación, un deseo que viene desde adentro y no está basada ni sujeta a situaciones externas. El origen de tu actitud está en la determinación de tus ideas y de tu manera de pensar. En otras palabras, vives tus pensamientos y los expresas en tus actitudes. Proverbios dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Vives tus pensamientos y los expresas en las actitudes que tenemos. Entonces mi actitud es importante porque expone mi mentalidad acerca de algo. Expone mis ideas, así como el hombre piensa en su corazón.
¿Cómo es como piensa el hombre? Bueno, mira sus actitudes, mira sus hechos, mira lo que está haciendo. Entonces así es él. Una idea, una visión, fe, no son visibles. Se hacen visibles en las expresiones que tengo, en la actitud que tengo. En los evangelios hay estas historias que me llaman la atención por las actitudes que tomaron estos personajes ante los desafíos. Y las vamos a ver. En Marcos 2:3 está la historia donde Jesús se encuentra o entra en una casa y se pasa la voz de que Jesús está en dicha casa. Jesús está en casa. Entonces se pasó la voz por toda la región y la casa se llenó. Y Marcos 2:3 empieza diciendo: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Y no solo esto, sino versículos adelante, sana al paralítico. Ahora quiero que te imagines esto. Antes de COVID, ¿no? Cuando podías llenar tu casa, cuando hacías fiesta. Jesús no solamente predicaba, sino que sanaba a los enfermos. Entonces esto le daba una influencia, una fama. Se escuchó que Jesús iba a estar en esta casa y se corrió la voz por la región. Se empezó a llenar la casa. Entonces imagínate la multitud adentro, ventanas abiertas para los que no alcanzaron a entrar, por lo menos pudieran escuchar. Y estos 4 que vienen con un paralítico desde no sé dónde, ven toda esta multitud. ¿Y qué es lo que hacen? Me imagino que entrar por el techo no era su primera opción, no era el plan A. No iban preparados, no iban, bueno, vamos a introducirlo por el techo. No. Pero dice que los 4, al ver toda la multitud, empezaron a quitar parte del techo para bajar al paralítico. Y el versículo 5 dice: al ver la fe de ellos. Pero como estamos viendo, la fe no es algo que se puede ver. La fe es convicción y certeza. Es un sentir del interior. Pero la fe se hace visible en las actitudes que tengo. La fe se hace visible en las convicciones que tengo, que me hacen tener una actitud diferente. La fe no es algo que se pueda ver, pero se hace visible en las actitudes que tengo, en las convicciones que me hacen tener una actitud diferente. Ellos estaban convencidos de que si llevaban me imagino que era su amigo, porque para cargarlo, bueno, ellos estaban convencidos de que si tan solo lo pudieran hacer llegar hasta donde estaba Jesús, él podría ser sano. Imagínate, no solo cargarlo desde donde venían, implicaba hacer una abertura, implicaba subirlo al techo, implicaba bajarlo nuevamente. Eso muestra una convicción, porque solamente pensaron en la entrada. Para la salida ellos estaban convencidos que saldría caminando. Solamente pensaron en la entrada. If we could just get him there. Si tan solo lo podemos hacer llegar ahí, la salida va a ser lo más fácil. Saldrá caminando. La fe se hizo visible en la actitud que tuvieron ante el desafío de una casa llena. ¿Cómo lo hacemos llegar hasta donde está Jesús? Abramos el techo, hagamos una abertura. Entonces Jesús
vio la fe en las acciones que tomaron y en la actitud que tuvieron haciéndolo. Hay otra historia más adelante en Mateo. Y nuevamente Jesús va caminando por la región y es seguido por una multitud. Ahora, la fama de Jesús, la influencia, no era conocido que sanaba. Entonces, donde Jesús andaba, la multitud lo seguía. Y entre toda la multitud había una persona con una actitud diferente. A Jesús viene este personaje y le dice: ¿sabes qué? Tengo una necesidad. Y vamos a leer en Mateo 9:19. Dice que al escuchar esto, Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Ella pensó, tuvo una idea que podía ser sana si tan solo tocaba el manto. Cuando tú concibes una idea, y esto lo tenía muy claro, no, el concebir es quedar marcado, el quedar teñido. No, si alguna vez le pusiste poquito cloro por accidente algunos pantalones, ahí quedó la mancha. Eso es concebir una idea, no quedar marcado de tal manera que tus acciones vayan a favor de. Concebir es quedar teñido por una conclusión que te hace tomar decisiones y acciones conforme a esa idea. Jesús dice: si puedes creer, verás, al que cree todo le es posible. Y lo mirábamos en sesiones pasadas. Si puedes creer, si puedes concebir la idea, si recibes la palabra de Dios o la idea de parte de Dios de tal manera que te deje marcado, que te deje teñido, de tal manera que te impida dudar, porque esa idea te mantiene despierto, porque esa idea te hace tomar decisiones a favor de eso que has creído, entonces eso que has recibido se convierte en una realidad. Si crees, al que cree todo le es posible. Si quedas marcado por esa palabra, por esa idea, de tal manera, no que influya sobre tus decisiones, si quedas marcado por esa idea de tal manera que te impida dudar, entonces es una realidad, todo es posible. Esta mujer pensó, tuvo una idea, y me imagino que no fue una idea de último minuto. La historia dice que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. Entonces me imagino que esta mujer escuchó de los milagros, de las sanidades. Escuchó que Jesús le daba la vista a los ciegos, sanaba a paralíticos, limpiaba, a leprosos, liberaba a endemoniados. Entonces pensó, concibió la idea, quedó marcada por esta misma idea de que si tan solo tocaba el manto de Jesús podía ser sana. Y esa idea se vio expresada en las acciones que tomó. Porque en los demás evangelios los discípulos le dicen: la gente es mucha, se junta alrededor de ti, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Casi le decían: no manches, Jesús, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Es mucha la gente. Una idea no es visible,
Aquí dice, ella pensó, tuvo una idea. Una idea no es visible, se hace visible en las acciones y en las actitudes que tomo. Esta mujer tenía una idea y pensó, y se abrió espacio en la multitud. Años padeciendo, pero una idea la marcó de tal manera que tenía una actitud diferente. Años padeciendo, 12 años, pero tuvo una idea que la marcó de tal manera que cambió su actitud. Dijo, si tan solo tocare el manto, seré sana. Wow, eso es impresionante. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró. La actitud es el reflejo de mi identidad. Actitud es el reflejo de mi identidad. ¿Qué es lo que he creído? Cuando recibo la palabra que dice Juan 1:12, mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Cuando recibo esta verdad y quedo marcado por la idea de que soy hijo de Dios, mi visión tiene que cambiar, mis ideas tienen que cambiar. Mi visión ya no parte desde el lugar donde estoy ni de los recursos que tengo. Cuando quedo marcado por esta idea de que soy hijo de Dios, mi visión ya no parte del lugar donde estoy, ni de los recursos que tenga. Mi visión parte desde la condición que recibo de hijo. Mi actitud tiene que cambiar ante los desafíos, porque recibo una identidad. Cuando baso mi identidad en la verdad de ser hijo de Dios, mi actitud ante cualquier desafío, ante cualquier obstáculo, tiene que ser diferente. La actitud que reflejo, la actitud es el reflejo de mi identidad. Cuando he recibido esta idea, cuando he quedado marcado, cuando he quedado teñido por esta idea que dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos. Cuando he quedado marcado por esta idea, de tal manera que no me deja dudar, entonces mis acciones, mis actitudes, mi mentalidad, mi visión tiene que cambiar, tiene que ser renovada. Ya no va a partir de lo que yo tengo a mi disposición, sino de lo que Dios ha preparado, lo que Dios me quiere dar, lo que Dios ha prometido. Actitud es el reflejo de mi identidad. Actitud es el reflejo de lo que he creído. Es el reflejo de las ideas que han marcado mi mentalidad. La pregunta es, ¿qué es lo que ha marcado mi mentalidad? ¿Cuáles ideas han marcado mi manera de pensar? El que ha concebido, el que ha quedado marcado por esta verdad de que es hijo de Dios, lo deja ver en sus acciones, lo deja ver en su visión, en su actitud y en la fe que muestra en todo momento. Te lo vuelvo a repetir. El que ha concebido esta idea, no, el que ha quedado marcado por esta idea de que es hijo de Dios, lo deja ver en las acciones, lo deja ver en su visión, lo deja ver en la actitud diferente que muestra, en la fe que muestra en todo momento. ¿Cuándo? En todo momento. En momentos difíciles, en todo momento. En momentos buenos, en todo momento. Esa es identidad. La actitud correcta parte de la revelación de la identidad de hijo. La actitud correcta debe estar basada en el conocimiento de quién soy yo en el corazón de Dios. Ahí debe que estar.
Esa debe que ser la idea que marque tu manera de pensar, tu actitud o la actitud correcta debe estar basada en el conocimiento de quién soy yo en el corazón de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eres creación de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó. Tu identidad debe partir, tu actitud debe estar basada en el conocimiento de quién eres en el corazón de Dios. El pueblo de Israel no entendía quiénes eran. No entendía quiénes eran en el corazón de Dios. Por eso cuando vieron los desafíos, por eso cuando fueron a reconocer la tierra y se vieron los gigantes, vieron los pueblos que habitaban estas tierras, vieron las ciudades fortificadas, su actitud fue de queja. Querían regresar atrás. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud en esos momentos difíciles? ¿Cuál es mi actitud cuando veo que lo que Dios me ha prometido está habitado por gigantes? Ay, ay, ay. ¿Cuál es mi actitud? Hemos visto el contraste de los 10 y de los 2. Desde las ideas, unos decían no se puede, los 10 decían no se puede, 2 decían subamos. Y esas ideas influenciaron sobre la visión. 10 decían somos langostas a nuestros ojos. 2 decían estos gigantes, estas ciudades serán como pan comido. Las ideas influenciaron también sobre su actitud. 10 y bueno, todo el pueblo se quejaba, mientras 2 tomaban otra actitud, una actitud diferente. Y te quiero leer la versión Reina Valera 1960 del mismo capítulo que hemos estado viendo, Números 14:24. Reina Valera 1960. Dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Qué fue lo que hizo? Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Mientras que el pueblo se quejaba, Caleb fue al Padre. Dios te quiere introducir en una tierra de recursos, en una tierra de plenitud, en una tierra de bendición, de propósitos. ¿Encontrarás desafíos en el camino? Sí. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. ¿Habrá gigantes? También. Pero mi actitud no puede ser de queja ni desacreditar lo que Dios me ha dado. Mi actitud debe ser la de Caleb, que conociendo quién era Dios y quién era él en Dios, fue en pos de Dios. Decidió. Mientras que el pueblo se quejaba, esta es la actitud del mundo. Se quejaba y buscaba culpables porque querían apedrear a Caleb y a Josué. Buscaban culpables. Ellos fueron. Regresemos, apedrémoslo. Mi actitud no puede ser la del mundo. Mi actitud tiene que ser una actitud diferente. Mi actitud debe ser la de Caleb, que conociendo quién era Dios, habían visto las maravillas que hizo en el desierto, habían visto la gloria de Dios, la influencia, el poder.
pero se quejaron, desacreditaron. Pero Caleb dice, había una actitud diferente. ¿Cuál fue esa actitud? Decidió ir en pos de Dios. Conocía quién era Dios. Dios, tú me dijiste que me entregarías esto. Dios, yo he creído. Tú nos introducirás. Tú me entregarás esa tierra. Conocía quién era Dios. Y conocía quién era Él en Dios. Esta debe ser nuestra actitud en los momentos difíciles. El volver atrás ya no es una opción. El regresar al pasado o que el pasado te impida avanzar ya no es una opción. La actitud correcta parte de la revelación de la identidad de hijo. La actitud correcta debe estar basada en el conocimiento de quién eres tú en el corazón de Dios. Caleb vio lo mismo que los 10. Caleb vio gigantes, vio ciudades fortificadas, vio lo mismo, vio pueblos numerosos, pero su actitud fue de ir en pos del Padre con esa convicción de que Él les entregaría la tierra. Cuando estoy en esos momentos difíciles, no cuando estoy ante gigantes o en ese momento donde necesito tomar una decisión, mi actitud debe ser diferente. Mi actitud no puede ser la del mundo. Buscar culpables. No, es que estoy en esta situación por este o por esto. No, mi actitud debe ser diferente. Ir en pos del Padre. Decidir. Saber quién soy. Saber quién es el Padre. Una actitud no se aprende, mas una idea dará a luz una actitud. Es la importancia de las ideas que manejo. No puedo cambiar mi actitud sin cambiar mis ideas. Hubo en Caleb otro espíritu, y es la misma palabra que usa Pablo en 2 de Timoteo 6. Dice, por eso te recomiendo. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Que avives el fuego del don de Dios, del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio o de buen juicio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Este es el espíritu que Adán tiene cuando desobedece. Dice que tuvo miedo, se escondió. Otras versiones dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. El espíritu que Dios ha dado al ser humano es un espíritu de poder, la habilidad de hacer, de amor y de dominio propio. Es la identidad de un cristiano. Es la identidad de alguien que ha creído, de alguien que ha quedado marcado por esta idea de que es hijo de Dios. Pablo dice, aviva el fuego, refina, renueva, aviva las ideas que recibiste de parte de Dios, para que el espíritu que recibiste predomine en poder, en amor y en dominio propio. Aviva el fuego, refina esas ideas, renueva. Dios nos está llamando en este día. Dios te llama hijo. Dice a todos los que le recibieron. El día de hoy, este es el lugar donde estamos. Ese es el lugar donde estás. Puedes estar, a una decisión de distancia. Estás entre el pasado, que
que has estado viviendo y entre las promesas de Dios, entre tu realidad y la verdad de Dios. Dios te llama hijo. Dice a todo al que le recibió, al que cree en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta es la idea que debe que marcar tu manera de pensar. Debes quedar teñido en esta idea que te impida dudar, aún viendo los gigantes, aún viendo las ciudades fortificadas. Soy hijo. En esos momentos difíciles, ir en pos del Padre, avivar el fuego. Esta es la única idea que debe que marcar tu vida, de tal manera que bases toda tu identidad en esto. La actitud es el reflejo de la identidad. En esos momentos difíciles mi actitud debe ser diferente. En esos momentos difíciles mi actitud debe ser de ir en pos del Padre. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que hago? ¿Regreso a lo que ya conozco? ¿O tomo pasos hacia lo desconocido? Bueno, en esos momentos difíciles, esa debe que ser mi actitud. Avivar el fuego, ir en pos del Padre, creer. Mi actitud debe ser diferente a la del mundo. Mi actitud no puede ser timidez ni temor. Dice, porque este es el espíritu que recibimos de parte de Dios. Un espíritu de poder, la habilidad de hacer, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu que recibimos de parte de Dios. Ideas renovadas y una actitud convertida es la llave para vivir nuevas realidades. El día de hoy, Dios nos está mostrando la importancia de nuestra actitud. Caleb mostró una actitud diferente. Esto lo hizo elegible. Esto le permitió poseer la tierra que exploró. ¿Cuál es mi actitud en estos momentos? ¿O qué es lo que estoy pasando? ¿O cuál es mi actitud en los momentos que son difíciles? ¿Sabes? Recibimos una identidad de parte de Dios. Dios te llama hijo y de ahí debe partir esta identidad. Cuando recibimos esta idea, mi visión cambia, mi enfoque, mi mentalidad, mi actitud, mis acciones y mi fe. Esperamos que te lleves esta palabra, recibe esta palabra en el corazón. Sabes, Dios te llama hijo. Eso es lo único que debe que marcar tu corazón. No hay pasado. Sabes, el pueblo de Israel venía de la esclavitud y ese pasado lo impedía creer, lo impedía seguir adelante, lo impedía poseer, lo impedía entrar a esta tierra que Dios le quería dar, que Dios les había preparado, que Dios les había prometido. Yo sé que Dios te ha dado una promesa. Yo sé que Dios ha hablado palabra a tu vida. Y estamos a veces entre la realidad y la promesa. Dios te dice en este día, cree que eres hijo y que esta idea marque tu corazón de tal manera que tus acciones vayan basadas a esta idea, que tus acciones, que tu actitud vaya conforme a esta idea en todo momento. Así que nos da mucho gusto el estar aquí. Nos da mucho gusto el compartir esta palabra. Llévatela, vuélvela a escuchar y te hacemos la invitación nuevamente. Hay un mover poderoso en la casa y te hacemos esta invitación de formar parte de esta visión que Dios le está dando a Casa de Reino. Nos da mucho gusto que hayas hecho el tiempo, que te hayas conectado
Te esperamos el próximo domingo en punto de las 10. Vamos a concluir ya con esta sesión. Hemos visto visión, hemos visto actitud, hemos visto mentalidad y vamos a concluir con la fe. Así que no te lo puedes perder. Te esperamos el próximo domingo en punto de las 10. Esperamos que tengas un muy buen día y bueno, espera noticias próximas. Vamos a estar empezando nuestras reuniones en persona, así que estate atento, síguenos por las redes sociales, YouTube, Facebook y bueno, dale like y comparte. Nos vemos, que pases buen día. Bendiciones.